Licenciado, mi nombre es Manuel Alejandro Sevilla y yo voy a hablar sobre lo que es el teorema de Gauss. Entonces, comenzando con lo que es el teorema de Gauss, daré una pequeña introducción, hablaré sobre las regiones elementales, un pequeño repaso, luego el teorema de Gauss y su demostración y por último un pequeño ejemplo. En cuanto al teorema de Gauss, pues este afirma que el flujo de un campo vectorial hacia el exterior de una superficie cerrada va a ser igual a la integral de la divergencia de ese campo vectorial sobre el volumen encerrado por la superficie. Este teorema es de bastante utilidad en lo que son el área de física e ingeniería y normalmente se utiliza este teorema para 3 dimensiones, pero aún así este se puede generalizar para n dimensiones. Ahora, en cuanto a regiones elementales, debemos de dar un leve repaso para poder comprender un poco más lo que es el teorema de Gauss. En cuanto a las regiones elementales, pues estas son figuras en donde la frontera de la región elemental en R3 es una superficie construida con un número finito de superficies. En este caso podrían tener un máximo de 6 y un mínimo de 2. Estas se pueden describir como gráficas de funciones de R2 a R. A estas se les llaman superficies cerradas y pueden estar formadas por un número n de superficies y cada superficie representa lo que es una cara. Acá tenemos dos figuras, en el lado izquierdo tenemos un paralelepípedo donde cada superficie o cara va a estar denotada por la letra S y un subíndice con número representando el número de la cara. En este caso el paralelepípedo puede ser 6 caras, así que sería desde S1 hasta S6. Y en el lado derecho tenemos una esfera, la cual posee dos caras, una cara interior y una cara exterior, así que por eso sale la notación de S1 y S2. Ahora, estas superficies pueden estar orientadas de dos maneras, ya sea exterior o interior. En el caso de que esté orientada de forma exterior, pues la forma de comprobar esto es que tomamos un vector normal a una de estas superficies o caras y podemos ver de que este apunta al vacío o que rodea la figura. Esto se ejemplifica con la figura del lado izquierdo y la figura del lado derecho nos da la orientación interior, en el cual el vector normal va a terminar apuntando a lo que es la cara contraria. Ahora, si suponemos una superficie cerrada orientada de ambas formas y decimos que f es un campo vectorial sobre S, podemos definir la siguiente ecuación, que es la ecuación número 1, la cual nos dice que la integral de superficie de f va a ser igual a la sumatoria de la integral doble de f por un diferencial de superficie. Ahora, pueden existir dos casos en donde S esté orientada hacia el exterior u orientada hacia el interior. Para el caso que S esté orientada en el exterior, la integral del lado izquierdo de la ecuación 1 lo que hará será medir el flujo total de f que sale al exterior a través de S. Y para el caso contrario de que S esté orientada en el interior, la integral del lado izquierdo medirá el flujo total de f que atraviesa S hacia el interior. También pues otra forma de describir esta ecuación es mediante la ecuación 2, donde cambia el lado derecho. En este caso sería f por n, que n es un vector normal. Y pues esta es la integral de la componente normal de f sobre s. Ahora el teorema de Gauss. Este teorema relaciona integrales de superficie con integrales de volumen y afirma que si W es una región de R3, entonces el flujo de un campo vectorial F hacia el exterior a través de la superficie cerrada, que se va a denotar como la derivada de la parcial de W, que esto es lo mismo que decir S, va a ser igual a la integral de la divergencia de F sobre W. Ahora, para poder definir este teorema, vamos a considerar una región elemental simétrica en el espacio W. La parcial de D denotará la superficie cerrada orientada que limita a W. Y por último vamos a decir que F es un campo vectorial suave definido en W. Con todo esto definido previamente, nosotros podemos describir la ecuación número 3, que nos dice que la integral de volumen de la divergencia de F va a ser igual a la integral de superficie de F. Y otra forma de
describir esta ecuación es la que tenemos acá abajo, la ecuación número 4, que sería cambiar el operador nabla del lado izquierdo, y del lado derecho f iría multiplicado por el vector n, que es un vector normal. Ahora, en cuanto a la demostración de este teorema, vamos a decir que f está definido de la forma p en la dirección de i, q en la dirección de j y r en la dirección de k. Entonces, si sustituimos esto en la ecuación del teorema de Gauss, primero del lado izquierdo, vamos a tener estas tres integrales: la derivada de p con respecto a x, la derivada de q con respecto a y la derivada de r con respecto a z. Ahora, sustituyendo también f en el lado derecho de la ecuación número 3, vamos a tener que p en la dirección de i, q en la dirección de j, más r en la dirección de k va a ir multiplicado por el vector normal. Y si nosotros multiplicamos el vector normal por cada una de estas componentes y separamos, vamos a tener estas tres integrales. Ahora, nosotros podemos igualar cada una de las integrales de volumen con su respectiva integral de superficie, y de esta forma tendríamos las siguientes ecuaciones: la ecuación número 5, 6 y 7. Ahora, hay que tomar en cuenta de que para esto vamos a tomar que W es una región elemental simétrica, y de esta forma nosotros podemos definir las siguientes funciones: z igual a g1, que depende de x y de y g2, que va a depender de x y de y de igual forma. Estas poseen un dominio en común en la región elemental D en el plano XY, de manera que W es el conjunto de puntos en el espacio de X y Z, y vas a satisfacer la siguiente desigualdad: que Z va a ser mayor o igual a G1 y menor o igual a G2. Esto para X y Y que pertenezcan a la región elemental D. Entonces, ahora nosotros podemos describir la ecuación número 3, la ecuación número 7, que es la que vamos a utilizar para poder demostrar este teorema, de la siguiente manera. La última integral del lado de la integral de volumen la vamos a evaluar en estos puntos, en G1 y en G2. Entonces, utilizando el teorema fundamental del cálculo, tendríamos como resultado la siguiente ecuación, que es la ecuación número 8. Ahora, gráficamente, tomando la región elemental simétrica, podemos ver de que G2 se encuentra en la parte superior de esta superficie, de esta región, y G1 en la parte inferior. Entonces, nosotros podemos definir la siguiente integral: que r en la dirección de k por el vector normal va a ser igual a como tal serían 6 integrales, pero pues lo último se reduce como una sumatoria. Entonces sería r en la dirección de k por el vector normal en la superficie inferior, r en la dirección de k por el vector normal de la superficie superior, y con los otros de igual forma para las demás caras o superficies. Ahora tenemos que tomar en cuenta que el vector ni va a ser perpendicular al vector k en las caras S3, S4, S5 y S6, y esto va a dar como consecuencia que el producto punto de k por n va a ser igual a 0, así que la integral anterior se va a reducir a la siguiente, que es la ecuación número 9. Entonces solo nos quedaría la que posee el vector normal n1 y la que posee el vector normal n2. S1 va a estar definida de la siguiente forma, y el diferencial se puede escribir de esta manera, así que tendríamos como resultado la ecuación número 10. Y pues de forma análoga definimos el diferencial de S2, y así de esta forma obtendríamos la ecuación número 11. Por último, lo único que nos resta es sustituir
la ecuación número 10 y número 11 en la ecuación número 9. Y por último comparar este resultado con la ecuación número 8, que es la que tenemos acá. Y así de esta forma pues obtenemos, bueno, llegamos a demostrar lo que es el teorema de Gauss. Para las otras dos ecuaciones restantes pues sería hacer prácticamente el mismo procedimiento y llegaremos a lo mismo. Por último pues tenemos un ejemplo que en este caso nos dice que consideremos f de la forma 2x en la dirección de y más y cuadrado en la dirección de j más z cuadrado en la dirección de k. Y sea S la esfera unitaria definida por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y nos piden evaluar la integral de superficie de n por el vector normal. Entonces, mediante el teorema de Gauss, nosotros podemos describir esto como la integral de superficie de f por el vector normal por el diferencial de superficie. Y esto debe ser igual a la integral triple de la divergencia de f por el diferencial de volumen. Ahora, tenemos que W es una bola acotada por una esfera y la integral de la derecha sería de la forma siguiente. Y pues esto si separamos, esto lo podemos separar en tres integrales, lo cual nos terminaría dando que la primera integral sería de esta forma más 2 que es factor común de las tres integrales por y de db más 2 la integral triple de z de db. Ahora, si nosotros analizamos la simetría de la figura esférica, podemos ver de que la integral de volumen de y de db va a ser igual a la integral de volumen de z de db y esto va a ser igual a 0. Así que por lo tanto nosotros consideramos esta esfera que posee un radio r y sabemos que el volumen de la esfera va a ser igual a 4 pi tercios por r al cubo. Así que al final tendríamos de que la integral de volumen de 1 más y más z de db va a ser igual a 2 la integral de volumen, el diferencial de volumen, y esto terminaría siendo 8 pi tercios. Y eso sería todo con este ejemplo.